enfrentamiento porque en estos versículos se señala no solamente que Babilonia ha caído, sino que si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, se presenta una confrontación, un enfrentamiento entre dos grupos de personas. Un grupo que adora a la bestia, a su imagen, adora a Babilonia. Y otro grupo que adora a Dios. Quiere decir que el ser humano tendrá que enfrentar o la ira de Dios o la ira de Babilonia o la ira de la bestia. Al fin, la historia de este mundo se reduce a dos cosas con respecto a las personas que en él viven: los que adoran a Dios y los que adoran la bestia y su imagen. Pero ustedes notan que este mensaje que Dios manda a predicar, este triple mensaje, este mensaje de los tres ángeles, es un mensaje motivado por el amor de Dios, señalándole a los seres humanos que la última etapa de la historia de este mundo ha venido. Porque ya Cristo, que se esperaba que iba a venir en 1844, no es el 44 que viene, pero sí que su venida está cerquita. Y antes que Cristo venga, los que son parte de su pueblo deben estar señalados como parte del pueblo de Dios, no como Babilonia. Cuando Cristo ya está por venir, Babilonia, que es la confusión, ya se destruye, ya cae, ya no es el pueblo de Dios, ya los hijos de Dios deben salir de Babilonia para formar parte del pueblo de Dios. Pero si la persona sale de Babilonia para formar parte del pueblo de Dios, esa persona va a enfrentar la ira de la bestia. En este sentido tiene que ver la bestia con Babilonia. Tiene que enfrentar esa ira porque hay un vino del furor de su fornicación que se ha dado. Pero el que no quiere enfrentar la ira de Babilonia o la ira de la bestia, tiene que enfrentar entonces la ira de Dios y va a beber del vino de la ira de Dios. Pero ¿qué cosa es ese vino? ¿Qué cosa es el vino de Babilonia? Son las doctrinas erróneas. Ese vino con que se emborracha, con que Babilonia aparece borracha, son las doctrinas erróneas. Esas doctrinas erróneas se señalan que han bebido de ellas los reyes de la tierra, han bebido todos los hombres, ha bebido toda la gente. ¿Qué doctrinas son esas? Porque usted encuentra que cuando hay confusión todo no puede ser mentira. ¿Dónde es que hay una confusión? Yo una vez vi a una persona, la miré de aquí a ahí cerquitita, de aquí a ahí, sí, de ahí a ahí la pared, la miré. Y yo no pude determinar, por mucho que la miré y por mucho que la miré, no pude determinar si era hombre o era mujer. Me parecía un hombre y me parecía una mujer a la vez. Estaba vestido con una ropa que lo mismo la usan los hombres que lo mismo la usan las mujeres. Era una de las dos cosas, pero yo no sé qué cosa era. Había una confusión. Había una confusión. Cuando hay confusión, no quiere decir que todo sea mentira. La iglesia cristiana que forma Babilonia es una iglesia que no enseña todo mentira, que enseña mucha verdad, casi todo verdad, pero que en algunos pedacitos enseña mentira. Ahí está la confusión. Pero la iglesia de Dios debe enseñar la pura verdad. Por eso tiene el vino de Dios. El vino de Babilonia significa las doctrinas erróneas. Vamos a mencionar algunas doctrinas erróneas que la persona la pone así o pone. Yo me acuerdo en este momento, cuando era jovencito, que iba a ver la televisión los sábados por la noche. No había televisores mucho en aquellos tiempos, por los años 50, 60, pues se ponía en la televisión, había un televisor en un lugar y todo en una tienda. Entonces todo el mundo iba allí a ver la televisión esa. Y daba un anuncio de un producto que se llama Black Flag, que es contra los insectos.
Entonces aparecían las cucarachas y ponían el Black Flag, le daban, se lo tiraban a la cucaracha y la cucaracha caía patas arriba así, y entonces usted veía que de la cucaracha salía una cosita blanca, una cucarachita blanca volando del cielo. ¿Qué cosa era eso? El alma de la cucaracha que iba por el cielo. Tan impregnado en la cabeza de la persona está que tan pronto hasta un insecto muere, ya le ponen el alma subiendo al cielo. ¿Y qué es lo que todo el mundo enseña y cree? El alma es inmortal. Muere el cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Por eso existen los espiritistas. Porque si no fuera por eso, dígame usted, si no hay almas que andan flotando por ahí o viviendo, ¿con qué el espiritista iba a decir que tuvo comunicación? Por eso existen los espiritistas. Pero usted ve que las personas cogen la Biblia y no leen, como dice, el alma que pecare esa morirá. No, dice, tenemos un alma inmortal. Siguiendo la mentira que dijo el diablo en el Edén, cuando le dijo a Eva, no vas a morir. Ahora sí, muere el cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Es una doctrina confusa, mentirosa, pero que lo cree la cristiandad casi en general. Casi en general. Cree en la inmortalidad del alma. Una vez me decía un muchacho, no, y eso, y no creen en el infierno, como poniendo el infierno como una cosa real. El infierno es la tumba, pero ellos ponen el infierno como un lugar donde el diablo es el dios de ese lugar y vive para siempre mortificando, pinchando y torturando a los que se pierden que van a ese infierno. La doctrina de la inmortalidad del alma y la doctrina del infierno la cree la cristiandad. La otra cosa que la cristiandad tiene es lo mismo que tienen los impíos, guardan un día falso, un día erróneo, guardan el domingo en vez del sábado. Recientemente el Papa Juan Pablo II hizo un escrito hablando del día de descanso y él hacía un llamado para que en el domingo no se jugara partidos de fútbol, no en comercio, no, porque es el día sagrado, el día de Dios. Pero en ese mismo escrito usted va a encontrar que el mismo Papa, cuando va a hablar de la base bíblica para la observancia de ese día, todo lo que habla del sábado, puede leerla y va a encontrar que el séptimo día es esto, que todo lo que señala, todo lo que Dios hizo por el sábado, todo, pero después que pone todos los textos bíblicos, que es el sábado, el día de Dios, después dice, nosotros pasamos esto para el domingo. Y hoy, casi todo el mundo cristiano guarda el domingo. Es el día de adoración, pero no es el día que Dios señala. Es un día falso. Fíjense ustedes que el domingo lo guardan hasta los que no son cristianos. ¿Cuál es el día que tienen las personas normalmente? No estoy hablando de cristianismo. ¿Cuál es el día feriado de las personas normalmente? No es el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Es el domingo. Las dos doctrinas que forman la base mayor de la confusión es la inmortalidad del alma y la adoración de un falso día de reposo, aunque hay otras doctrinas erróneas. Quiere decir que el mensaje que debe predicar la iglesia de Dios es diciéndole a los que están en Babilonia, Babilonia cayó, a los que están en la confusión religiosa, ya eso cayó, sal de ella. ¿Por qué? Porque si tú no sales, tendrá una consecuencia. Yo quiero señalar que el mensaje del tercer ángel no es un mensaje que se predica a la iglesia de Dios. Fíjense, estoy diciendo algo aquí que no quiero confundirlos, pero quiero aclararlo bien claro. Porque muchas voces se levantan diciendo que predican el mensaje del tercer ángel como que están predicándole a la iglesia de Dios. El mensaje del tercer ángel no es un mensaje que Dios manda para predicar a su iglesia. El mensaje del tercer ángel es un mensaje que la iglesia de Dios tiene para predicar a los que están en Babilonia. Si yo me pongo aquí a predicarles a ustedes y digo que cuando yo predico el mensaje del tercer ángel causo una división en la iglesia, estoy diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel no se predica a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios predica el mensaje del tercer ángel. Y sí causa una división, pero no una
división dentro de la iglesia de Dios. La división la causa o la produce dentro de la iglesia falsa, dentro de Babilonia. ¿Cuál es la división que produce? El que oye el mensaje de Dios deja Babilonia. Y por lo tanto es una división. Si yo estoy en el error, si yo estoy enseñando el día falso de adoración, si yo estoy enseñando la inmortalidad del alma, y viene ahora usted y me predica el evangelio puro, me enseña el juicio de Dios, me enseña que Babilonia cayó, me enseña el día de reposo, me enseña que el que peca, que el hombre muere y que un día resucita y tendrá la vida eterna cuando Dios se la dé, y yo creo eso, entonces yo me estoy separando de lo que yo creía antes para seguirlo a usted, y entonces yo estoy trayendo un problema. Aquel que quiere seguir en el error me va a perseguir y me va a odiar. Porque eso está señalado en la Biblia a través de todos los tiempos. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel fue fiel y él no lo fue. ¿Por qué ha habido persecución religiosa a través de todos los tiempos? Porque el espíritu intolerante de los religiosos que enseñan la mentira no toleran al que enseña la verdad. Porque el diablo, como padre de la mentira, quiere a todo el mundo tenerlo puesto en la mentira. Y cuando a alguien se le escapa, entonces él, como león rugiente, busca destruirlo. Pero el mensaje del tercer ángel no es un mensaje que causa división en la iglesia de Dios. Es un mensaje que la iglesia de Dios predica para enseñarle a los que están en Babilonia, y entonces en Babilonia hace su conmoción. ¿Cuál es la conmoción que hace? Que el pueblo de Dios que está en Babilonia viene a formar parte de la iglesia de Dios. ¿Y son poquitos los que están en Babilonia? No. Dios tiene en Babilonia un pueblo muy numeroso. En este momento hay más hijos de Dios fuera de la iglesia que están en Babilonia que los que están dentro de la iglesia. Y es más, voy a decirles algo, porque en esto del santuario hemos estado presentando algo y quiero ahora, por favor, que ustedes no se me vayan a... o que yo no vaya a hablar de una forma clara, que no les, que lo que voy a decir ustedes no me lo vayan a entender. Pero debo decirlo en este estudio, debo decirlo porque es la verdad. Miren, desde que el pecado entró a este mundo, ha habido una lucha dentro de este mundo, donde Dios trata de enseñar la verdad para que las personas se salven, y donde el diablo trata de hacer que la mentira sea la que prevalezca. El diablo trata de forzar a las personas para que sigan la mentira. Por eso todas las persecuciones, todas estas historias religiosas que yo les he hablado, de las que no les he hablado también, eso de Babilonia, de Caín y Abel, de los mismos judíos persiguiendo a los profetas, cómo mataron a Cristo, cómo apedrean a Esteban, cómo la iglesia cristiana sufrió persecución, cómo los mismos cristianos después persiguieron a los otros cristianos. Pero no se olviden nunca, no se olviden nunca que Dios tiene un pueblo, que es el pueblo que tiene que predicar. Pero que ese pueblo no es un pueblo puro completamente. Es un pueblo que no es puro. Lo voy a explicar. ¿Qué cosa es una cosa pura? Por ejemplo, usted tiene una leche pura, es una leche que usted sacó de la vaca o de la cabra, usted la sacó, usted sacó esa leche y no le añadió nada, es una leche pura. Algunas con más grasa y otras con menos, según el animal de donde haya salido. Un agua pura, ¿saben ustedes lo que es un agua pura? No está adulterada. Bien. Pero la iglesia de Dios no es pura. Y Cristo enseñó que no era pura. Porque tenía mezcla. Y Cristo enseñó que esa mezcla tenía que seguir hasta el fin. Cristo dijo que un hombre tenía un campo. Y mandó a sus siervos a sembrar el campo. Y sembraron el trigo. Pero mientras dormían los trabajadores y el dueño, vino un enemigo y ¿qué sembró? Cizaña. Y cuando nació, ¿qué nació? Trigo y cizaña. Trigo y cizaña. ¿Para qué el diablo se preocupa
en meter cizaña dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué el diablo se preocupa en poner a una persona que diga, mira, yo creo en el santuario, yo creo en el sábado, yo creo en que el alma es mortal, yo creo todo igual que tú, yo espero que Jesús venga, yo formo parte de tu misma iglesia, porque el diablo se preocupa en hacer eso? Y de paso, no sembró poquita cizaña, sembró mucha cizaña. Sembró tanta cizaña que cuando los trabajadores le dijeron, bueno señor, vamos a sacar la cizaña, dijo, no la saque. No vaya a ser que sacando la cizaña, saque también el trigo. O sea, se mezcló tanto el trigo con la cizaña que no hubo una esquinita donde tuviera cizaña. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el santuario? Que yo les presenté y dediqué un buen tiempo para hablarles de dos chivos que había que coger por suerte. Dos simientes. ¿Y por qué había que cogerlo por suerte? Porque Dios es el que sabía cuál es de uno y cuál es del otro. Porque la apariencia es la misma. A veces la cizaña parece más trigo que el mismo trigo. Y a veces la cizaña se ve cizaña completa. Pero a veces hay trigo, que es trigo, pero que la cizaña lo tiene tan envuelto que se ve un trigo bastante débil. Porque hay cristianos verdaderos que se dejan seducir por un cristianismo falso, aunque estén dentro de la misma iglesia. Cristo también dijo que la iglesia era como una red que se tira al agua y que saca peces. Pero saca peces de todo tipo. Saca peces buenos y peces malos. ¿Qué pasa entonces? Hay que coger los peces buenos, ponerlos a un lado y los peces malos a otro y botarlos. Con respecto al trigo y la cizaña, dijo, hasta el final de la cosecha, donde entonces vamos a coger la cizaña para quemar y al trigo para folir. ¿Por qué dentro de la iglesia esto? Porque el diablo pone a los falsos en la iglesia como piedra de tropiezo. ¿Quiénes son los falsos? Solamente los miembros. Los pobrecitos miembros que no saben nada. No, el diablo no tiene tiempo en poner dentro de la iglesia cosas que... Hay hermanos muy buenos, y yo les voy a decir, a veces yo envidio a esos hermanos que llegan a la iglesia que son buenos, que no tienen ni parte en la iglesia, se sientan ahí a oír la predicación y a todo lo que se dice, amén, amén, qué bueno. Son santos, están cerca del cielo. Bueno, atienden a la iglesia, dan su ofrenda, predican, son buenos. Ay, pero a veces la cizaña está vestida de dirigente. A veces la cizaña, el diablo la lleva a ser dirigente. Y usted ve a un pastor. El diablo. Por eso la Biblia habla de los pastores. Hay capítulos hablando de pastores, de esos que se alimentan de la oveja, que le comen la carne, la leche y se visten como su lana, y cuando uno tiene una patica partida la acaba de matar. No cuida a la oveja, porque el diablo mete todo eso dentro de la iglesia. Pero ahora vengo yo como un pastor, o como alguien que quiera ganarme gente, y comienzo a decir, miren la iglesia, miren lo que este hace, mira lo que hace aquel. Digo, estoy predicando el mensaje de Dios para purificar la iglesia, pero lo que estoy haciendo es destruyendo la iglesia. ¿Quién ha dicho que es difícil señalar defectos a las personas? Miren, si ustedes se me ponen a mirarme a mí, y en todo lo que yo he dado aquí, ¿cuántos defectos me van a sacar? Inclusive con lo que estoy diciendo ahora, ¿cuántos defectos me van a sacar? Desde el físico hasta todo. Yo puedo sacarle defectos a ustedes también. Lo más fácil del mundo es señalar los defectos de una persona, porque se ven. El diablo pone así dentro de la iglesia para que la iglesia no haga lo que tiene que hacer, la predicación del evangelio que tenemos que predicar, y que estemos entre nosotros mismos, enredados unos con otros, para que no hagamos la obra y nos perdamos, o para que hagamos una obra equivocada. Por eso lo hace. Está escrito que el diablo trae a su iglesia mucha gente para que sean piedras de tropiezo.
para que el trabajo que hay que hacer para predicar el Evangelio no se haga para estar arreglando un problema con esa persona que son así. ¿Para quién es cizaña? ¿Y quién es trigo? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí es cierta, por su fruto lo conoceréis. Cuando alguien predica y enseña la verdad de Dios, une al pueblo de Dios y causa desunión en los que no son pueblo de Dios, porque los que no son pueblo de Dios los saca y los trae al pueblo de Dios. Cuando alguien predica y causa división entre el pueblo de Dios, no está enseñando lo que Dios dice, porque la cuestión no es dividir al pueblo de Dios, sino sacarle a Babilonia los que no son pueblo de Dios. Todas estas cosas suceden porque están escritas, porque es la lucha entre el bien y el mal. Por eso Jesús dijo que el mismo Satanás se vestiría como ángel de luz, que haría milagros, prodigios. Ustedes saben que el diablo habla lindo, el diablo tiene una lengua que habla bonito y se presenta como muy bonito, como atrayente, y se presenta bien feo. Figúrese usted, alguien que no sepa ni hablar no engaña a nadie. Pero el mensaje de la iglesia es para purificar a la iglesia. Y les voy a decir que en el santuario hay un juicio. Hay un juicio en el santuario terrenal, un día al año, y nosotros estamos ahora en el tiempo del juicio del santuario celestial. Y dice Cristo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, eso también ciega. Nosotros podremos enfrentar la ira de la bestia, la ira de Babilonia, si aceptamos el sello de Dios, que es el sábado. Dije que es el sábado porque forma parte del sábado. Ahorita dije que no era el sábado, porque el sábado forma parte, se ve en el sábado, es el carácter de Dios en nosotros. Bien, podemos tener ese sábado, guardarlo porque es la piedra de toque, y decir yo soy de Cristo, y recibir la ira. En Apocalipsis se habla de lo que va a hacer frente, el que enfrenta la ira de Babilonia. Pero el mensaje de la iglesia es que los que están en Babilonia van a hacer frente a la ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? No quiero que haya confusión en esto tampoco, porque no podemos poner a Dios como un hombre que se llena de odio contra aquel que no le sigue, porque sería entonces lo mismo. La ira de Dios, vamos a decir así, es una respuesta de la santidad a lo falso. Es un cambio de acción. Dios nos quiere salvar, pero si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios para la salvación, entonces nos vamos a perder. Voy a tratar de explicar de esta manera. Esto es muy amplio y no puedo meterme mucho en esto, ni digo que tenga la última palabra en esto tampoco, pero voy a ponerlo de esta manera. Dios viene a salvarnos del pecado. El pecado se va a quemar. El pecado va a ser destruido por el fuego. Pero el pecado que se va a quemar y va a ser destruido por el fuego va a ser sacado del pueblo de Dios. En el santuario aprendimos que el pecado era quitado del pecador y el pecador quedaba limpio. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces supongamos, voy a hablar de mí. Yo soy un hombre, soy pecador, pero por Cristo el pecado se me quita. Cristo me quita el pecado, Él pagó por mí y después el diablo va a cargar porque Él es el causante del pecado, pero yo quedo limpio. Cuando venga el fuego que va a quemar el pecado, a mí no me va a quemar porque yo no tengo pecado. Pero si yo tengo un pecado dentro de mí, ese pecado se va a quemar, pero como el pecado es de mí, entonces yo también me voy a quemar. Entonces la ira de Dios es contra el pecado, contra el mal, no contra la persona. Dios no odia a la persona pecadora. Dios odia el pecado que la persona tiene. Pero como que el pecado va a ser quemado, viene el mensaje que tenemos que predicar: deja Babilonia, deja la doctrina falsa, busca a Dios, porque el pecado va a ser quemado, va a ser destruido. Y por eso es que se dice que el que se queda en Babilonia va a ser quemado con fuego y con azufre. Apocalipsis 18 presenta una ampliación de este mensaje que se está presentando del tercer mensaje. Es cuando la iglesia tendrá el poder del Espíritu Santo para la predicación. Es cuando vamos a recibir ese poder para dar el fuerte pregón. Es cuando se va a decir finalmente ya Babilonia cayó, porque ya la gracia se va a cerrar. Y es donde con el poder del Espíritu Santo
Por eso Apocalipsis 18 presenta un ángel con poder, sacudiendo, predicando. Entonces el mundo entero recibirá el último pregón. Se van a salvar todos los que se van a salvar y van a formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar entonces después de esto? ¿Qué va a pasar después de esto? Porque aquí se habla de un fuego que consume. ¿Qué fuego es ese? ¿Es que la persona va a estar en el infierno por los siglos sin fin ardiendo? No. Esto se debe estudiar con más tiempo, pero yo solamente tengo tiempo para decirles algo aquí, una leve explicación de por qué dice que va a ser consumido con el fuego. En Apocalipsis 20, vamos a leer ¿Ya lo tienen? Ok. Voy a leer 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 habla más de esto, yo leí los últimos textos. Habla de un lago de fuego que es la muerte segunda. ¿Quiénes son lanzados a ese lago de fuego? Todo el que no está escrito en el libro de la vida. ¿Quién no está escrito en el libro de la vida? El que bebió del vino de Babilonia. O sea, los que no aceptaron a Dios. ¿Y cuál va a ser el destino final de todos los impíos? Vamos a buscar en Malaquías. Este es el resultado final de este fuego que está aquí. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Desde el versículo 1 comienzo a leer. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el fin de todos los malos, de todos los impíos, la destrucción por fuego. ¿Cómo será entonces el fin? ¿Y qué sucederá entonces con el santuario del cual hemos estado nosotros hablando todo este tiempo? Cuando Dios creó al hombre, volvemos otra vez a las palabras iniciales. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuera feliz y viviera para siempre. Pero el pecado se introdujo en la tierra y trajo toda esta división que ustedes ven. Dios enseñó el cordero. En el sacrificio del cordero señaló que Cristo iba a venir. Después se estableció el santuario, después el templo. En el santuario todo lo que se hacía es señalando el plan de la redención, cómo Dios iba a hacer para salvar al hombre. Ese santuario nos enseña lo que en el cielo se hace para salvar al hombre. Pero el primer templo que se hizo para adorar a Dios es el mismo cuerpo humano donde Dios venía y se relacionaba con el hombre. Somos templos del Espíritu Santo. Y el templo principal es Dios, porque Él es a quien adoramos. Después de toda la historia de este mundo, después de todo lo que hemos señalado y que nos hemos mencionado también, de todo lo que la Biblia dice, vienen los eventos finales de la historia. La iglesia de Dios tiene el mensaje final que predicar, tiene el mensaje final que enseñar a los hombres. Dios interviene, le dice a la iglesia que predique, le enseña lo que debe predicar. La iglesia de Dios hace una obra en el mundo. Viene al fin la separación final. Queda en este mundo lo último, un pueblo que sigue a Dios y un pueblo que no sigue a Dios. Un pueblo que se salva y un pueblo que se pierde. Los que no siguen a Dios, al fin, junto con Babilonia, junto con la bestia,
con el falso profeta. No queda ni raíz ni rama. Todos al fin son destruidos por el fuego. Pero antes de ser destruidos, ellos tienen que decir algo. Porque algo van a decir.